Es un libro histórico. El escritor es el doctor Lucas y él narra los acontecimientos de la iglesia naciente. Después que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, empieza a narrar, a describir lo que sucedía en la iglesia, ¿no? Eclesía, lo llamado del mundo para pertenecer al cuerpo de Cristo. Hechos capítulo 6, versos del 1 al 7. Leemos, mis hermanos. Amén. Dice el texto: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Damos las gracias al Señor por su palabra. Padre, gracias por tu palabra, porque en este lugar, en Chorrillos, Lima, Perú, podemos abrirla y con libertad podemos leerla, predicarla, estudiarla y podemos vivirla, Señor. Sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, a nuestros corazones, y Padre, sea usted glorificándose en esta mañana. Hemos venido con un corazón rendido, humillado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque queremos, oh Dios, vivir como usted quiere que vivamos, agradándote en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. El tema, recuerde, complicaciones en el crecimiento. ¿Dónde estaba el crecimiento? En la iglesia. ¿Qué había en la iglesia? Una vida de comunidad. Una vida de comunidad. Los sociólogos dicen de que el ser humano no ha sido diseñado para vivir solo. El ser humano ha sido diseñado para vivir en comunidad. Cuando nos aislamos, vienen los problemas. Porque cuando nos aislamos empezamos a tener una serie de preguntas e interrogantes y tener una crítica de juzgamiento sobre las personas que están viviendo en comunidad. Para los psicólogos el aislamiento es delicado. Es un problema mental. Y no queremos ahondar más, pero lo que queremos ver aquí que Dios nos diseñó para vivir en comunidad también. La iglesia es una comunidad. Vivimos, la familia de Dios son hijos de Dios, somos hermanos en Cristo. Y en esta vida de comunidad, en la iglesia naciente, estaba sucediendo algo. Sin duda, cuando nosotros vamos a Hechos 4, 32, 34, usted va a leer ahí de que la iglesia era de un corazón y un alma. Un corazón y un alma, unidad. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Comunidad. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Provisión. O sea, en Hechos 4, 32 y 34 habla de la vida en comunidad. Cuando llegamos a Hechos 6, ojo, en el capítulo 6 vemos problemas en estas dos áreas. Cualquier grupo de cristianos, mis hermanos, que intente practicar la verdadera comunidad, tarde o temprano tendrá que enfrentar problemas. Tarde o temprano tendremos que enfrentar problemas. Pero la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos? Y aquí vamos a ver un gran ejemplo que nos dan los apóstoles para poder nosotros desarrollar también los conflictos personales o en grupo que podamos tener. En cualquier lugar hay conflictos, problemas, obstáculos, dificultades. Pero ¿cómo lo desarrollamos? ¿Cómo lo solucionamos? ¿No? Usted a veces ha visto en los periódicos o ha visto en las redes o en la televisión los congresos, ¿no? En Corea, cómo solucionan sus conflictos, agarrándose a golpes, a silletazos, ¿no?
¿Eso pasará acá en la iglesia? Vamos a verlo, mis hermanos, porque estos problemas no se pueden solucionar de esa manera como el mundo lo soluciona. En el ADN de la iglesia, escúchame bien, en la información que nosotros tenemos como ADN está el de multiplicarse y no dividirse. Eso tenemos que entender. Está el crecimiento. El ADN de la iglesia es para crecer, ¿no? Es interesante que cuando Jesús nos enseña acerca de la unidad, Él estaba dando enseñanza y llega un momento en que echa un demonio que era mudo, y aconteció después de que el demonio sale, el mudo habla y la gente se quedó maravillada, pero a algunos le decían: por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. O sea, le estaban diciendo a Jesús que estaba haciendo eso por un poder que venía de parte del diablo. Y Jesús responde: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido, arrasado, silenciado. Y una casa dividida contra sí misma cae, se extingue, se hunde, se desploma. De igual manera, Satanás está dividido contra sí mismo. ¿Cómo permanecerá su reino? ¿Se dan cuenta? Entonces, mis hermanos, es importante que la iglesia, el ADN de la iglesia es para multiplicarse, no para dividirse. Los que se dividen tienen pensamiento, ya ustedes saben de quién, del padre de mentiras, ¿no? Y cuando hacemos estudios de iglesias que se dividen, usted se va a dar cuenta, seguramente la historia nos va a confirmar que esas iglesias que se dividieron se volvieron a dividir en 2 más, en 3 más, porque así es. Mis hermanos, en esta mañana aprenderemos entonces 3 puntos prácticos de acción que nos ayudará a resolver complicaciones y que se pueden presentar en el crecimiento de la iglesia o en el desarrollo de alguna actividad que se encuentra en crecimiento. Entonces, miren ustedes en la introducción, por favor, anteriormente, observemos bien ese texto, por favor. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, crecimiento, ¿hubo qué cosa? Murmuración. De los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Observe bien ese texto, porque ahora vamos a la pregunta: ¿qué hacer cuando las complicaciones quieren impedir el avance de la iglesia? Vamos a ver el primer punto, mi hermano. ¿Qué hacer? ¿O qué hacemos cuando encontramos conflictos en nuestras relaciones personales? También te puede ayudar estas tres acciones. Lo primero, la primera D. Si usted tiene su hojita, puede llenar la primera D. Siempre hago una memotecnia, que las 3 D que nos van a ayudar mucho para poder recordar lo que estamos aprendiendo en estas acciones. La primera D es dirigir el problema a una solución. Si usted tiene su hojita, anótelo ahí. Dirigir el problema a una solución. Qué importante. Te dije que observaras el verso anterior. ¿Por qué? Porque dice el verso 2: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron. Miren, ellos no se enfocaron en el problema, sino dirigieron a la solución del problema. Porque si no estuvieran hablando, y entonces los que lo murmuraron fueron sacados de la iglesia, fueron apedreados y lo disciplinaron, y el tema hubiese sido la murmuración. Pero ellos no se enfocaron en el problema, sino en la solución del problema. Y ahí está, hermano. Cuando tú buscas personas y te enfocas en personas, te vas a desalentar, te vas a desgastar, te vas a desanimar, porque, hermano, yo no creo que aquí en la iglesia hay uno igual que yo, que piense igual que yo, o que tenga el mismo peso que yo. ¿No? No hay. Todos somos diferentes. ¿No? Si tú te enfocas en una persona, vas a desgastarte, te vas a amargar, te vas a enojar, vas a tener resentimiento, vas a tener odio, porque estás enfocándote en la persona. Y los discípulos, los apóstoles nos dicen: yo no me voy a enfocar en los que murmuran, me voy a enfocar en la solución del problema. Voy a dirigir entonces el problema a una solución. Y eso es importante, mi hermano, lo que aprendemos aquí. Cosas prácticas.
Los apóstoles no se enfocaron en el problema. Muchas veces por enfocarnos en el problema nos desgastamos, y lo alarmante es que al enfocarnos entramos en un estrés. Y ese estrés muchas veces, hermano, nos juega una mala pasada. Esto nos permite que nosotros, si nos enfocamos en el problema, nos permite que vamos a debilitarnos y vamos a contaminar nuestro corazón y no vamos a tener paz, hermano. Vamos a perder la paz y vamos a estar quejándonos de todo. Y eso no es vida, mi hermano. Eso no es vida. Si estamos de queja en queja. A la larga, esto se convierte en un hábito. Y luego del hábito se convierte en un estilo de vida. Entonces, ¿por qué crees tú que cuando tú dices, oye, yo lo conozco 30 años y sigue igualito? Se queja de todo. Porque el hábito se convirtió en estilo de vida. ¿No? Hace muchos años, mi hermano, muchos años atrás, escuchaba una radio R700. Ahora, a Dios gracias que ahora es Radio Integridad. Pero en ese tiempo, esta radio hablaba mal del alcalde, del congresista, del presidente, de todos eran malos. Y yo lo escuchaba y sin darme cuenta me estaba contaminando. Porque también mi forma de pensar era, que el alcalde de acá, el congresista acá, que el presidente. Sí. ¿Por qué? Porque tienes que tener cuidado, mi hermano. El problema, mi hermano, tú tienes que dirigirlo a una solución. ¿Cuál era la solución? Cambiar de dial. En ese momento. Yo no me voy a estar amargando por la vida de otros. ¿No? Yo no voy a solucionar el problema de Venezuela ni de Haití, no voy a solucionar el problema de Rusia con Estados Unidos. No lo voy a hacer. No lo voy a poder hacer tampoco. Y mis hermanos, hay que entender eso, porque acá surge un pensamiento. Si no eres parte de la solución, escucha bien, eres parte del problema. Los discípulos, los apóstoles fueron muy sabios, hermano. Muy sabio, dijo, ellos sabían que la murmuración en el Antiguo Testamento le había traído problemas a los hermanos de Moisés. Lepra, por murmurar, porque no murmuraban contra Moisés, estaban murmurando contra Dios. Y entonces ellos sabían, no queremos ya, Ananías y Zafira ya han sido enterrados. Así que mejor vamos a enfocarnos en la solución del problema. Ya, yo creo que ya hemos aprendido la lección. Así que, mis hermanos, algo que tenemos que entender es que si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y yo creo que todos hemos venido aquí para ser parte de la solución, ¿no? Dios te ha puesto aquí para que seas de bendición, canal de bendición, en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo. Si hay un problema, ¿qué haces? Esto es importante, mi hermano. Si queremos cambiar una situación con la que no estamos contentos o que simplemente pensamos que no está bien, entonces debemos actuar. No quedarnos con los brazos cruzados. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada con respecto y quejarnos. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían que resolver? Te dije que leyera bien ese texto, ese pasaje. ¿La murmuración o que las viudas estaban siendo desatendidas? ¿Cuál era el problema que tenían que resolver? La desatención de las viudas, ¿sí o no? Es importante, mi hermano, que ellos tenían que resolver la desatención de las viudas de origen griego. Ellos miraban por qué a las viudas hebreas sí le atienden bien y a las viudas griegas le atienden mal. Esa era la murmuración. Y entonces, ¿cuál era la solución? ¿Qué tenían que hacer los discípulos, los apóstoles? ¿Ir a la persona o a la solución del problema? Y esto es importante, mi hermano, porque una vez que está la murmuración, empiezan entonces a dar solución al problema. ¿Te has dado cuenta que existen muchas personas hoy en día que solamente ven problemas en todo? Para ellos todo es problema. Y no hay soluciones. Entonces, ¿para qué Dios nos dio capacidad, discernimiento, inteligencia, sabiduría? Nos dio para solucionar problemas. Por ejemplo, en el momento actual que vivimos, y me gusta mucho, a veces no quiero meter cosas que no son del contexto, pero es importante, mi hermano, porque vamos a verlo más adelante. Los problemas sociales que hay en el Perú. Cuando uno dice, y tiene que cumplirse como dice, entonces vienen los problemas, vienen el levantamiento, pero ahora ¿qué han hecho?
Y eso lo vamos a ver en el siguiente punto. Han hecho un principio de participación. ¿De qué? Un principio de participación. Ahí han hecho un principio de participación comunitaria. Todos han participado y han solucionado el problema. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que vamos a ver más adelante. Mis hermanos, es importante entonces que tenemos que ser parte de la solución. El quejarse es la expresión con palabras, resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Sin darnos cuenta, nuestros corazones se han contaminado. Los apóstoles conocían el producto de la murmuración y no querían ellos darle más atención a la murmuración, sino a la solución del problema. Entonces, recordemos que de enfocarnos en el problema nos va a traer, nos va a desgastar, nos va a desanimar, nos va a desalentar. Tenemos que buscar soluciones. No es la persona, sino es el problema. Muchos dicen la persona, y nos hemos desgastado, hermano. Hitler se bajó a 6 millones de judíos, porque pensaban que eran las personas. Y así vamos a nosotros a aniquilar a muchas personas, a cambiar, a buscar su cabeza. Pero no son las personas, sino son los problemas, que hay que darle solución. La vida está llena de conflictos, pero recuerda, lo que realmente nos afecta no es lo que sucede, sino cómo nos relacionamos con los conflictos. ¿O eres sabio? Vamos a ver eso. Mis hermanos, es importante que cuando Pablo escribe las cartas, una de las cartas que escribe en la primera carta de los Corintios, él empieza a ordenar la iglesia, porque había una iglesia que era bebé, niño, por su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Él en la segunda carta dice lo siguiente: pues me temo que cuando llegue no los halle como quiero, y yo sea hallado por vosotros cual no queréis. Tengo que hay entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Esto es una iglesia, en otras palabras, una iglesia carnal, una iglesia niña. No tiene sabiduría, todavía se deja llevar por sus emociones. Y Pablo en la primera carta había corregido eso, y en la segunda carta escribe: me temo que cuando yo vaya siga encontrando estas cosas. Y mis hermanos, contra eso nosotros tenemos que darle solución. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está sucediendo en mi corazón? ¿Qué hacer cuando las complicaciones quieren impedir el avance de la iglesia? Hemos visto dirigir el problema a una solución. Lo segundo, designar responsabilidades con sabiduría. Interesante, mis hermanos. Designar responsabilidades con sabiduría. Miren el texto, por favor. ¿A quién le dice los apóstoles? A la congregación. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos. ¿Qué iban a encargar? Servir a las mesas. Y aquí empieza el primer ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el primer ministerio de la iglesia? Servir a las mesas. ¿Y cuáles eran los requisitos? Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Pastor, ¿para servir las mesas? Pastor, yo ni siquiera limpio mi casa y voy a estar limpiando la iglesia. Por favor, yo quiero un liderazgo a mi nivel. Y mis hermanos, qué importante es la palabra de Dios, porque uno se da cuenta de muchas cosas, mi hermano. Siervos, diáconos, ministros, son aquellos que sirven con corazón humilde, que no se quejan, que no están en los problemas, sino buscando soluciones. Surge una complicación en el desarrollo del crecimiento de la iglesia, y la solución que los apóstoles buscaron era designar, nombrar a alguien para un fin. Designar significa nombrar a alguien para un fin. Así que vamos a nombrar, entre ustedes busquen a 7. Vamos a nombrarle esta responsabilidad. Con las obligaciones de hacer algo para el servicio de las mesas y así poder atender a las viudas. Qué importante, mi hermano. Qué importante que buscaron soluciones y no fueron al problema de la murmuración. No buscaron culpables. ¿Quiénes murmuraron? A ver, tú, pa, tú, pa, tú, pa. No buscaron culpables,
sino buscaron soluciones. Y esa solución se ve en este texto. ¿Cómo lo hicieron? Tomando decisiones. Tenían que tomar decisiones. Tenían que tomar decisiones. Y en la toma de decisiones, hermano, tú tienes que tomar en considerar muchas cosas. Tienes que pensar los pros y los contras, qué sucede cuando esto va a ser, qué características tienes que ver, qué tienes que enseñar, ¿no? Después de haber analizado las posibles soluciones, eligieron una, la que creían conveniente. Surgió un problema en la murmuración, tenían dos alternativas: o enfrentar la murmuración o dar solución lo que causaba ese problema. Necesitaban sabiduría. Sin duda, tomaron una decisión que ayudó a que la iglesia no saliera afectada. ¿Cómo lo hicieron? Ya le dije hace un momento, el principio participativo. Buscar. Lo que buscaban los apóstoles es que todos se involucren a la solución del problema y sean conscientes de quitar los obstáculos que impedían el normal desarrollo de la iglesia, participando en la construcción de la igualdad para todas las viudas, designando servidores. ¿Se dan cuenta? Lo primero que vimos, la primera era dirigir, ¿no? Dirigir la solución al problema, el problema a una solución. La segunda D que vemos es designar responsabilidades con sabiduría. Hermano, qué importante es cuando hablamos de matrimonios, cuando hablamos de familia. Si usted va a hacer todo, la mamá va a hacer todo en la casa, va a llegar un momento en que va a colapsar. Pero cuando designa responsabilidades, muy bien, papito lindo, tú encárgate del perro, encárgate de la basura, encárgate de la limpieza del servicio, yo me voy a encargar de cocinar. Tu hijo, encárgate de lavar la ropa, tus zapatillas, tus medias. Designamos responsabilidades y solucionamos un montón de problemas de convivencia. Porque si todos le echamos a la mamá, mamá, tú cocinas, tú lavas, tú limpias, tú llevas a los hijos al colegio, tú la economía, tú vas a comprar al mercado, la mamá va a colapsar en algún momento, ¿no? Y mis hermanos, los apóstoles fueron sabios. Los apóstoles empezaron a buscar el principio de participación. Los problemas sociales surgen cuando el desarrollo, mis hermanos, que vemos en nuestro país, no llegan a acuerdos participativos. Cuando usted se va, hay un día en la semana, los alcaldes que tienen, en la comunidad puede participar para los proyectos. Yo no lo sabía. Pero usted puede decir, señor, yo quiero por favor que destruyan la vereda de mi casa porque está con huecos y quiero... ¿Dónde vive usted? Yo vivo en la calle Matalini, cuadra 3. Muy bien, anote. Ya estás participando. Pero si nunca dices nada, hermano, vas a quejarte siempre de los huecos de tu casa. Qué interesante, hermano, que vemos el primer servicio en la iglesia, aquí, que se designa con responsabilidades. Es extraordinario, dice Barclay, que es extraordinariamente interesante notar que los primeros cargos que se nombraran se escogieran no para hablar, sino para un servicio práctico. Qué importante. Los apóstoles estaban aplicando esta solución de designar responsabilidades y promovían dos cosas: que haya participación, que haya colaboración y compromiso. Importante, porque le dicen ustedes a la congregación, busquen participación, colaboración, porque van a encontrar a siervos con estas características. Es importante, hermano, que si nos ponemos a buscar con estas características, mis hermanos, es como cuando tú quieres trabajar en una compañía minera y te dicen inglés TOEFL, hablado y escrito, ¿no? Carrera con licenciatura y maestría, ¿no? Y tener un carro del año. O sea, que esos requisitos no lo llegamos a tener. Pero miren los requisitos para servir las mesas: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y ahora buscar en la iglesia, ¿quién, hermano? A mi hermano tiene uno, pero le falta dos. Tiene dos, pero le falta uno. Tiene los tres. A este muchacho hay que jalarlo. Interesante. Colaboración. Todos colaboraron, mi hermano. Compromiso. Qué importante, mi hermano, hoy en día que esa palabra está echada de menos.
Porque el compromiso es, mi hermano, no es con los líderes de la iglesia, sino es con el Señor. Es poner nuestra palabra, con promesa. Yo prometo servirle al Señor. Esto se llama compromiso. Yo prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la necesidad. Yo me saco esto y estoy dejando mi compromiso. El compromiso, mi hermano, es importante. Tenían que ser designados estos siervos con estos requisitos de buen testimonio. Qué importante, mi hermano, que estos hombres tenían que ser hombres reconocidos de prestigio. Su conducta tenía que ser intachable. Habían de ser primero de buen testimonio, y esto tiene referencia sin duda a una reputación dentro y fuera de la iglesia. En los tiempos de Wesley, para elegir a un pastor, dice que la comunidad tenía que aprobarlo. O sea, si yo vivía, por ejemplo, en San Genaro, todos los de San Genaro tenían que mandar una carta: Pastor Martín Chimaico está aprobado por la comunidad, aparte de la iglesia y aparte de los líderes. ¿Cómo me comportaba, cómo me relacionaba con ellos? Mis hermanos, ese buen testimonio es importante, porque la Biblia dice que si no tenemos cuidado con nuestro buen testimonio, con lo de afuera, podemos caer en descrédito y en lazo del diablo. Por eso que el testimonio cristiano, a veces, mis hermanos, estamos nosotros flaqueando en eso. Es importante que cuando Cornelio, el centurión, un hombre romano, un militar, varón justo y temeroso de Dios, dice Lucas, el escritor, dice que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Interesante, ¿no? Todos los judíos lo conocían a Cornelio, de buen testimonio. Y también dice de Timoteo, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, ciudades que hoy día se encuentran en la actual Turquía. Buen testimonio, ¿no? Qué importante, mi hermano, el buen testimonio. Los apóstoles estaban designando responsabilidades, pero con sabiduría. Con sabiduría. Lo segundo, lleno del Espíritu Santo. Siempre hablamos de la llenura del Espíritu Santo. Pero es importante notar, mi hermano, Efesios 5:18, porque Pablo nos da un verbo imperativo que nos dice: sed lleno del Espíritu Santo. O sea, es una acción continua. Y dicen: y no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino sed lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. El que se embriaga está controlado por el vino, ¿no? Pero el que está lleno del Espíritu Santo está controlado por el Espíritu Santo. Lo que va a hablar lo está pensando, si es de bendición o no, si mis acciones son de bendición o no, si es para dar gloria a Dios o no. Entonces, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo es una constante en nuestras vidas. Tenemos que ser gobernados, controlados por el Espíritu Santo. Esa era una de las características de estos servidores de las mesas. Lo tercero, lleno de sabiduría. Se entiende que deberían poseer buen sentido práctico, que hace a los servidores capaces para dirigir a satisfacciones asuntos espirituales. La sabiduría es la vivencia entre unos y otros. Como soy sabio, ¿no? Hay un proverbio que dice: si quieres ser sabio, júntate con los sabios. Si quieres ser necio, júntate con los necios. Tú decides, ¿no? Si quieres tener una conducta diferente a la cristiana, júntate con ellos. Pero, mis hermanos, qué importantes son estos requisitos. Hemos visto entonces qué hacer cuando las complicaciones quieren impedir el avance de la iglesia. Hemos visto la primera D, dirigir el problema a una solución. Tú puedes dirigir también el problema en un conflicto a una solución. Designar responsabilidades con sabiduría.
Tú puedes también designar responsabilidades, que el problema, cada uno asume una responsabilidad para darle solución. Y lo tercero, discernir que la obra es del Señor. Miren el texto, por favor, en el verso 7. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Mis hermanos, hoy en día en que las redes sociales están abiertas para todos, hay una gran enseñanza falsa que va en contra de lo que dice el texto bíblico en el libro de Hechos. Ya te dije que el ADN de la iglesia es crecer, ¿no? Dios diseñó la iglesia para crecer. Yo te pregunto, ¿para qué diseñó el árbol? ¿Para dejarlo chiquito? No, para que crezca, para que dé fruto, para que tenga raíces, ¿no? Es importante, si tú tienes un hijo adolescente o un nieto adolescente, ¿no? Tú te preguntarás, ¿por qué duerme tanto? Y lo levantas. Levántese, le echas agua. No, mi hermano, no hagas eso, porque él cuando está durmiendo, está creciendo. Sí, y las mujeres, neurociencia, ya lo han verificado científicamente, termina de crecer su cerebro a los 21 años. 21 años. Hermano, hemos sido diseñados para crecer, no para decrecer. Por eso es que tenemos que discernir, distinguir que la obra es del Señor. A veces con los pastores conversamos, ¿no? ¿Qué pasaría si yo me voy? La iglesia continúa, va a seguir creciendo. No va a pasar nada. No sé si me dejo entender. En otras palabras, no somos indispensables. Sí somos necesitados, pero no indispensables. Contigo o sin ti, la iglesia va a seguir creciendo. Así que yo no puedo ser un obstáculo, mi hermano. La palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba. Primero, ¿quién crece? ¿La palabra o los discípulos? La palabra, mi hermano. La palabra tiene que crecer. Tenemos que ser los hombres y mujeres de la palabra, ¿no? Que sigue siendo transformando nuestras vidas. Y el número de discípulos también va a crecer. Dice, se multiplicaba. Entonces, esa distinción que tenemos que entender es la obra del Señor, no es la obra de hombres. La Biblia dice que nosotros somos colaboradores, participamos, somos ayudantes a la consecución de un logro. Nada más, somos ayudantes. Porque cuando Jesús estaba aquí con nosotros, después de la alimentación de los 5,000, que hubo un milagro, la gente lo seguía buscando, ¿no? Y cuando le encontraron, le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Le preguntaron. Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Discernir que es la obra del Señor. Distinguir, diferenciar. No es la obra de hombres. Por eso que hermanos, a veces nos metemos contra suelazos en la pared. Pensamos que es obra de hombres y no es la obra de hombres. Jesús dice en Juan 15:1, ustedes muchas veces hemos leído la vid, dice, el primer texto, en el verso 1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mi Padre es el que está trabajando. La obra es de Él. Él está haciendo el trabajo espiritual. Él está convenciendo al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Está trayendo con lazo de amor a los que se están yendo. Y no sé si ustedes ven, vuelven a regresar. Porque los trae con lazo de amor. Es importante eso, mi hermano. Otro texto dice, en 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Entonces la iglesia, hermano, ha sido diseñada para crecer. Por eso dije, hay algunos que están en contra del crecimiento de la iglesia. ¿Cómo se llaman? Los neocalvinistas. Y hay muchos que están en las redes sociales
y paran corrigiendo. La Biblia dice esto, corrige a la iglesia. Hermano, que prediquen afuera. Se creen los correctores. Allá ellos. El crecimiento, mi hermano, no se detiene. No podemos detener el crecimiento de un árbol que por naturaleza tiene los ingredientes para hacerlo. Los árboles necesitan de agua, de sol y del CO2, que es el dióxido de carbono, que es un gas que necesitan los árboles para crecer, ¿no? No podemos detener el crecimiento físico de nuestros hijos. No, quédate enano, no puedes, hermano. No puedes detener el crecimiento físico de nuestros hijos. Ellos crecen naturalmente. Y, mis hermanos, la iglesia crece saludablemente cuando sus componentes están desarrollándose de forma equilibrada. Un hombre llamado Schwartz hizo una investigación de 2 años en más de 10.000 iglesias y él vio que las iglesias crecían saludablemente cuando estos componentes se daban en equilibrio. Hermano, en la siguiente diapositiva. Número 1, liderazgo capacitador. No que se capaciten, sino que capaciten a otros, que enseñen a otros la palabra y la vida misma del cristianismo. Podemos enseñar palabras, gnosis, conocimiento, pero tu vida también que sea de enseñanza. Lo segundo, ministerio según dones. ¿Qué dones tenemos? Ya estamos desarrollando el liderazgo, los dones aquí en la iglesia. ¿Qué dones? ¿A qué dones me apunto para yo trabajar? El Señor me use en ese ministerio. Espiritualidad ferviente, la búsqueda del Señor. Oración constante, palabra vivida. No palabra conocida, sino vivida. Estructuras funcionales, que nuestros horarios, nuestro liderazgo, los cultos de oración, los cultos que tenemos, el culto inspirador, que inspire. Yo quiero ser como Jesús cada día. Las células integrales, los grupos celulares o grupos de crecimiento que tenemos. Eso hace que la iglesia sea natural, crezca haya un crecimiento natural. El evangelismo según las necesidades. Hay madres desamparadas, hay que ir a ellas. Hay hombres solos, hay que ir a ellos. Hay matrimonios destruidos, hay que ir a ellos. Relaciones afectivas, ¿cómo está tu relación con los demás? No, yo no voy a esa reunión si va mi hermano, no lo quiero ver. Eso es peligroso, eso no es saludable, mi hermano. Sin duda, tenemos que servir con un corazón agradecido y que el Espíritu Santo, mi hermano, nos use nuestras vidas. Marcos 4, 26, 29 dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día la semilla brota y crece. Como él no lo sabe, la tierra produce fruto por sí misma. Primero la hoja, luego la espiga y después el grano maduro en espiga. Y cuando el fruto lo permite, él enseguida mete la hoz porque ha llegado el tiempo de la siega. ¿Quién enseña esto? Nuestro Señor Jesús. El crecimiento es natural. Pero para que haya un crecimiento natural, tenemos que ser iglesias saludables. Dejar la murmuración para buscar solución y ser partícipes de la solución de los problemas que se puedan enfrentar. ¿Qué hacer cuando las complicaciones, dificultades, obstáculos quieren impedir el avance de la iglesia? Hemos visto 3 acciones. Dirigir el problema a una solución, designar responsabilidades con sabiduría, discernir que la obra es del Señor. Concluimos. La iglesia primitiva no se enfocó en el problema, sino en la solución del problema. Encontramos un principio participativo de que todos somos parte de la solución, teniendo el privilegio de ser convocados para servir al Dios vivo y verdadero y en su gracia seguir creciendo, entendiendo que la obra es de Él. Dice el texto en Hechos 2:47, y el Señor, escúchame bien, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén, hermanos. ¿Vamos a ser parte de la solución? Dile a que está a tu lado, vamos a ser parte de la solución. Ánimo.